Eso era la atracción para el creyente, que la escritura, que la profecía se estuviera cumpliendo. Y ellos se sentían parte de la escritura, se sentían parte del programa de Dios. Dice que el creyente, hermanos, a veces no sabe en el tiempo que está viviendo. Él a veces sabe lo que pasó y tiene una idea de lo que va a pasar, pero no valoriza, no estima de sobremanera el tiempo que Dios le ha dado. Y nosotros tenemos en nuestras manos, hermanos, un evangelio. Aleluya. Que Jesús le dijo a Nicodemo: mira, si no naces de nuevo, no lo vas a poder entender. Amén. Dijo, si no naces de nuevo, dijo, no puedes entrar a ese evangelio. Dijo, porque te estoy diciendo cosas terrenas. Porque te estoy hablando en sentido figurado. Y todo el evangelio de Jesucristo, hermano, cuando él empezó a predicar, yo no digo que él batalló. Lo que batallamos somos nosotros para entenderle. Y él dijo, ¿con qué compararé el reino de los cielos? Dijo, lo voy a comparar con un hombre que edifica. Y nos empezó a hablar de cosas terrenas. Cualquiera que sabe agarrar una cuchara y batir mezcla, dijo, él me va a entender. Dijo, ¿con qué voy a comparar el reino de los cielos? Con un nacimiento, con una mujer padre y está en dolores de parto. Cualquier mujer, cualquier hombre que haya estado con una mujer embarazada y en las labores, dijo, va a entender lo que es el reino de Dios. Con un agricultor, con un hombre que compra, con un mercader, y empezó, hermanos, a hablar y a comparar las cosas celestiales con las cosas de la tierra. Pero Nicodemo me dijo, te estoy hablando cosas terrenas, pero yo tengo cosas celestiales, que si te las hablara, uno lo entendería. Pero entonces yo voy a preparar un cuadro con percepción profética, con fe sobrenatural y con habilidad para oír de Dios, que cuando ese mensaje sea vaciado en la tierra, ellos serán capaces de entender esas cosas, de apreciarlas y valorarlas. Porque estamos a un paso de eternidad. Mire, Pablo se imagina, hermanos, a veces nosotros como predicadores estamos estudiando, estamos buscando el rostro de Dios y se nos vienen cosas y tarde se nos hace para poder expresarlas. Pero Pablo escuchó esas cosas y le dijo, Pablo, no las puedes. Se imaginan, Pablo al estar hablando, Pablo al estar expresando las cartas, y él tiene que guardarse, hermano, porque él oyó cosas que nosotros se nos ha predicado. Él dijo, pero no las puedes expresar. Va a llegar un tiempo, un hombre por allá, Daniel, dijo, yo quiero conocer todo eso, Señor, ¿por qué tú no me lo revelas? Entonces Dios le dijo, mira, Daniel, sella las palabras, sella el libro, porque esto es para el tiempo del fin. Cuando el pueblo sea un paso de eternidad, entonces yo le daré probadas, pedazos de cielo, pedazos de revelaciones. Porque el tiempo no entró de una, hermanos, y eternidad tampoco entrará de taco. El tiempo no entró aquí y el tiempo no acabará aquí. El profeta habla en el mensaje de traslate de los tiempos, que el tiempo tomó un espacio, eternidad y tiempo, hasta que caímos en tiempo. Y para pasar eternidad, hermanos, no será así. Cosas de eternidad, cosas celestiales, tendrán que estar aconteciendo a su alrededor. Experiencias diferentes vendrán a suceder. Desde la época de Pablo, hermanos, nosotros todavía seguimos bautizando y seguimos hablando del arrepentimiento. Amén. Pero entonces no nos viciamos como una denominación donde solamente le tratan de sacar al mundo y la gente se queda a veces sin nada. Ya se queda, el profeta dijo, con la mitad de la redención, salir de, pero sin llegar a entrar al lugar prometido. Aleluya. Mira, Pablo, cuando él escuchó esas cosas, hermano, él dijo, yo creo que un día vamos
vamos a llegar a la perfección, y esto haremos si Dios lo permite. Amén. Y él tomó ese evangelio, hermanos. Él dijo: yo como perito arquitecto solamente he puesto el fundamento. Porque él sabía que el día de un mejor, hermano. Si este fuera todo lo que Dios tenía prometido, Pablo hubiera dicho: entonces yo construí todo el edificio. Yo puse también la piedra de corona. Pero Pablo dijo: yo solamente puse lo rústico, quizá lo que no se ve. Él dijo: pero ese es el fundamento. Nosotros sabemos que eso es Jesucristo. Y si nosotros vemos con aprecio lo que Pablo habló, la rudeza con la que Pablo predicó, hermano, con los primeros cristianos, en la época que ellos les tocó vivir, en las palabras que ellos les tocó usar, dijo: ¿cuánto más sería cuando el edificio estaría culminándose? Cuando vendría la piedra de corona. La piedra de corona Dios la va a poner aquí, hermano. Dios va a poner la piedra de corona. No tomamos en la doctrina de la piedra angular. Pero sabemos que hay una piedra de corona. Sabemos que hay una piedra, hermano. Y eso es una revelación. Eso es un mensaje que tiene que venir a coronar a cada creyente. Miren Apocalipsis capítulo 6, hermanos. 14:6. Dice que en el cielo pasa un ángel predicando el evangelio eterno a todo tribu, pueblo, nación y lengua. No es un ángel del cielo, porque Dios no le encomendó a los ángeles predicar el evangelio. Dios le encomendó al hombre predicar el evangelio. Ni a la luna ni a nadie, hermano. Dios le dio esa facultad al hombre, y Pablo dijo que por medio de la locura de la predicación, Dios había destinado para que el hombre fuera salvo y predicara, y el hombre escuchara al hombre. Y aquí tenemos a un ángel predicando un evangelio llamado el evangelio eterno. Un ángel. Déjeme decirle que Pablo no predicó a todo pueblo, tribu, nación y lengua. Y dinero, los ángeles, tampoco. Martín tampoco. Wesley, ni Lutero. Pero en esa edad, vino un ángel, y lo que él predicó se puede leer a toda tribu, a todo pueblo, a toda nación y a toda lengua. Entonces, nosotros nos enmarcamos dentro de la profecía de Apocalipsis capítulo 6. Que vendría un evangelio, hermanos, hablando de las cosas que Dios le dijo a Nicodemo: no te las puedo decir porque te estoy diciendo cosas terrenas y no las puedes entender. Y Pablo dijo: de lo que yo escuché allá, un día va a ser predicado a los hombres. Y sabe, Dios, usted lo tiene en sus manos. Y si usted no puede vivir las cosas terrenas, y si la revelación, hermanos, para vivir una conducta aquí en la tierra humana, usted no la puede obtener, le va a decir lo mismo que Nicodemo: si no puedes vivir una conducta, si ni tan siquiera te congregas, o esto y lo otro, etcétera, ni siquiera eso puedes hacer. ¿Cómo yo te puedo dar a ti las cosas que yo he reservado? Y es solamente para los que están a un paso de eternidad. Porque cuando se acabó, hermanos, el capítulo 3 de Apocalipsis, hubo una voz que le dijo a Juan: sube acá, y yo te mostraré las cosas que en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, dijo, no les fue dado para ellos, pero están reservadas para ti. Y ese ángel, hermanos, trajo cosas que estaban aquí en la Biblia, pero las extractó de ahí. Y el conductor en doctrina, hermano, él dice, al empezar la predicación, él dijo: me gustaría que me acompañara y nos pusiéramos en los barandales de la eternidad. 1957, no recuerdo. Y empezó a traernos, hermano, revelaciones de las cosas que sucedieron antes
que el tiempo fuera echado a andar. Y él habló de un Dios que no era Dios, de un Dios antes de que fuera Dios. Y eso, hermano, usted no lo escuchó en ningún otro lugar. Correcto. En ninguna edad se habló de ese ser que un día llegó a ser Dios. Y ahí en el drama, hermano, él empieza a decir cómo esa energía, como una energía comprimida, como algo girando dentro de sí mismo, dijo, deseando ser manifestado, Dios queriendo echar a andar su plan, su creación. Pero un profeta, un ángel, estaba trayendo parte de la eternidad, de un evangelio eterno, no un evangelio que comenzó en Jesucristo, no un evangelio que comenzó después del diluvio o en la creación. Hermano, no estaba empezando a predicar de las cosas eternas. Y estaba diciendo como Dios, hermano, llegó un momento donde esa energía, y él dijo, como una gran explosión salió de él, y eso fue llamado el Logos. La palabra, la expresión, la fuerza que creó todas las cosas. Dijo, y eso usted no lo tendría, hermano, en ningún otro tiempo y en ninguna otra edad. Dijo, más que en esta edad, cuando usted y yo estamos a un paso de eternidad. Como Dios nos llevaría a eternidad, porque ese es nuestro fin, de llegar a la eternidad. Pero entonces Dios tendría que sacar su mente de las cosas de la tierra y ponerlas, hermanos, en un nivel más elevado, en un nivel de eternidad. Y empezaría, hermano, no solamente a ver que es una iglesia común, y un ministerio común, y un evangelio común. Yo no quiero demeritar el evangelio de Jesucristo, ni de Pablo, ni de ninguno de ellos. Pero en esta edad, hermano, Dios tenía reservado algo muy especial para usted, para él. Que fuera más atrayente que las cosas del mundo. Y Dios, hermanos, le mostró a ese ángel, le dio las partes de ese evangelio eterno para que él pudiera ver encima, dijo el profeta, como de una barda, y donde los otros evangelios no podían ver. Dijo, como un hermano que está más alto que los demás. Dijo, ya pudiera asomarse de aquel lado y ver las cosas, hermano, y no tener límite para decir, tú no puedes hablar de esto. Porque era el tiempo, hermanos, que esas cosas necesitarían ser habladas. De cómo Dios, hermanos, allá en los cielos, empezaban a desarrollarse las escenas de la misma Biblia, tomando de lo que pasaba aquí en la tierra. Y miren, nosotros aquí en la tierra como predicadores vamos a la Biblia y leemos lo que pasó en el día de Abraham. Que Abraham era amado por Dios, predestinado por Dios, sacado por Dios, esforzado de fe en fe. Pero ese hombre, ese mensajero, y todos los ojos del cuadro de la tierra, y enfocó su vista allá al cielo. Y cuando algo estaba pasando aquí en la tierra, algo estaba pasando allá en las esferas de eternidad. Y dice que Dios, hermano, dijo, Dios ha creído mi palabra, Abraham ha creído mi palabra, Abraham ha dejado las cosas de este mundo que yo te dije dejar, se está esforzando de fe en fe. Empezó su separación, el cumplimiento de la palabra, parcialmente hasta llevarla, hermano, a un punto donde Dios tuvo que separarlo totalmente. Le dijo, pero él merece tener una experiencia conmigo. Yo me tengo que mostrar cara a cara. Dijo, y él estaba allá en aquel lugar, hermano, en las esferas celestiales. Y ese profeta de Dios, ese ángel de Apocalipsis capítulo 14, dice el profeta que agarró un puño de tierra y formó un cuerpo y metió un ángel ahí. Amén. Y agarró otro puño de tierra, hermanos, y metió otro ángel en ese otro cuerpo. Porque Dios es creador. Amén. Él no ha dejado de serlo. Dice
tomó otro puño de tierra, hermano, y se metió. Y venían 3 hombres al caer la tarde, donde Abraham estaba en el encinar de hambre. Y dice que Abraham estaba tan relacionado con Dios y él vivía tanto en el Espíritu de Dios que cuando vio venir estos 3 personajes, dijo: el del medio es Dios. Nunca lo había visto cara a cara. Nunca había tenido una experiencia con un Dios en piel. Y cuando él sale a recibirle, él le dice: mi Señor. Dijo: Elohim. Dijo, muchos teólogos cuando miraban eso decían: es el Padre, y es el Hijo, y es el Espíritu Santo. Pero un hombre, hermanos, que estaba supuesto a sacarnos de los errores, a sacarnos de las confusiones, de las conclusiones que los hombres habían hecho, dice que eran 2 ángeles, porque la Biblia dice que eran 2 ángeles. Porque la Biblia dice que el Señor, el Elohim, se quedó ahí con Abraham a tener comunión, a tener compañerismo, y los otros se fueron a Sodoma y Gomorra. Y cuando están en Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que eran ángeles que iban a sacar a Lot y a su familia. Y eso debería concluirlo, pero hubo un evangelio eterno, hermanos. Y usted quizá lo ha tenido como un evangelio común, pero creer esa clase de cosas, creer esa cosa, lo va a meter a usted eternidad. Un día Dios, hermano, estaba, dice el mensajero, unos creyentes suyos estaban ahí teniendo problemas allá con el reino de Nabucodonosor en un horno de fuego. Y nosotros no la valentía, hermano, sino tomamos la decisión de estos jóvenes, que debiera ser para nosotros un ejemplo, y decirle: mira, aunque nos metas al horno de fuego y nosotros perezcamos, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Y nosotros vamos a esa parte de la Biblia. Pero entonces Dios en este tiempo quiso enriquecer esa parte de la Biblia, y que usted tuviera una mejor visión de las cosas que realmente pasaron en ese tiempo. Yo me imagino que Pablo lo hizo, pero dijo: Pablo, tú no lo vas a predicar. Tú vas a guardar silencio al respecto de eso. Porque yo quiero que en el tiempo del fin la gente sepa. Dice que había ángeles diciéndole a Dios: mira, yo puedo ir a cambiar. Si tú tan solo me permites, yo puedo bajar de ese lugar y puedo hacer algo distinto. Pero Dios dijo: eso no ha sido trabajo. No es trabajo para